El 1 de octubre seguramente se hayan enterado que salió el fallo del TAS, fue favorable a la AFA en contra de San Martín de Tucumán, que exigía el ascenso a primera división porque antes de que se suspendan los torneos por coronavirus lideraban la zona B. En base a esto dije, bueno, buen disparador para recordar en momentos tensos entre la AFA y algunos clubes. Evidentemente esto de San Martín es bastante más light que las tres historias que voy a contar a continuación. No son obviamente las únicas tres, si les llega a interesar una segunda parte yo no tengo problema en hacerla. Vamos a ir con la primera nomás, así arrancamos de una, que es de la década del 60. Hablo de década porque no sucedió en un año, sino en varios, tuvo un desarrollo bastante intenso y tiene que ver con Newell's Old Boys de Rosario. Si sos fanático del Foro Bardo, seguramente hayas leído alguna vez a un hincha de Central decirle a uno de Newell's: ascendiste por decreto. Esto técnicamente no es así, en verdad fue por juicio y justamente se remonta a este 1960. Primero Newell's desciende por primera y hasta el día de hoy única vez en su historia, termina último en el torneo, desciende por promedios y para 1961 forma un ataque bastante interesante con 3 jugadores brasileros, tiene un sprint final impresionante y termina superando a Quilmes por 1 punto. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, 2 meses después de este supuesto ascenso de Newell's, la AFA decide descontarle 10 puntos y por lo tanto le da el ascenso a Quilmes. ¿Dónde está el conflicto en todo esto? Bueno, en un premio económico, vamos a decirlo con muchísimas comillas, claramente fue un incentivo a los jugadores o dirigentes más bien de excursionistas para que vayan bien para adelante en un partido clave contra Quilmes. Bueno, igualmente terminan perdiendo ese partido por 1-0, pero lo que pasó fue que se pudrió en el vestuario y los jugadores deciden abrirle la puerta del mismo a los periodistas que con lujo de detalle publican todo al día siguiente. La lepra opta por ir por la vía del juicio, entendiendo que era inchequeable la participación que tuvieron en este hecho y además, bueno, arranca el torneo siguiente de la segunda división y no se presentan a jugar la primera fecha contra Lanús, por lo que le descuentan 2 puntos más, obviamente en otro torneo. Newell's en 1962 termina quinto, en 1963 termina sexto, pero igualmente asciende y se preguntarán por qué. Bueno, ya se rumoreaba, estaba bastante claro que la justicia iba a fallar en favor del equipo rosarino por no tener ningún tipo de prueba de la participación justamente en este caso. Entonces llegan a un arreglo con la AFA que es: vos desistí de esta acción judicial y nosotros te reincorporamos a primera división, que es lo que termina pasando. Pegamos ahora un salto temporal importante, nos vamos a la fecha número 16 del clausura 1993. De un lado Talleres, equipo que peleaba el descenso, recibiendo en el hoy Mario Alberto Kempes a River, que justamente todo lo contrario era su antítesis, se le quería acercar a Vélez en la cima del campeonato. Talleres ganaba 2-1 hasta que el siempre polémico Javier Castrilli le dio un también polémico, vamos a decirlo, penal al Millonario. Da Silva lo cambia por gol y 1 minuto después un hincha baja al campo de juego y empuja a Castrilli. Cuestión, se armó un tumulto con los jugadores del Matador, Rivarola y Koenig son expulsados por el árbitro, lo que desembocó en un clima muy pero muy feroz que, según los mismos diarios de la época, pudo haber terminado en tragedia. Entró la policía, los jugadores y el técnico de Talleres, hablamos de Pato Pastoriza, quisieron entrar al vestuario del árbitro. Al parecer Castrilli anotó 5 expulsados, por lo que igual el partido no podía continuar y la decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA fue darle ganado el partido a River 2-0. Similar al caso de Newell's, volvió una ida y vuelta judicial importante y se armó un quilombo terrible que incluyó una huelga de árbitros y la postergación de la siguiente fecha. Y acá es donde viene, si se quiere, el mayor acto de rebeldía de Talleres, que es que a pesar de que la fecha estaba suspendida, decide viajar a Rosario a jugar contra Newell's. Claramente el Coloso estaba cerrado, pero no solo emprendieron un viaje, sino que fueron, encabezados por Pastoriza con 16 jugadores, entre los que estaban los 5 suspendidos y un escribano. Bueno, como claramente pasó, se volvieron y jugaron las últimas 3 fechas con estos jugadores suspendidos. Las primeras 2 las ganó,
pero la AFA se lo dio por perdido por justamente el reclamo que hubo de los rivales por estos jugadores que no debían estar en la alineación, y el tercer partido lo perdieron y terminaron descendiendo. Inclusive, lo que leí en las notas de la época, desde la cúpula de la AFA se evaluó expulsar a Talleres si seguía recurriendo a la justicia. Bueno, esto finalmente no pasó, pero lo que sí sucedió fue que bajaron a segunda división. Y por último, pero no por ello menos importante, vamos a hablar del recordadísimo cruce entre Grondona y Passarella, que puede traducirse a Grondona y River, porque al fin y al cabo uno era el presidente del club. ¿Dónde arranca todo este conflicto? En la previa del Superclásico del Clausura 2011, aquel 2-0 recordadísimo con los goles de Carrizo en contra primero, que no sé por qué Monzón se lo quiso adjudicar, y Palermo de cabeza después. ¿Cuál fue entonces el conflicto? Héctor Baldassi era el designado para arbitrar, pero una apendicitis se lo termina impidiendo. El que debía impartir justicia era el cuarto árbitro, Carlos Maglio. Pero don Julio toma una decisión, llama a Passarella y le comenta que decidieron que sea Patricio Lustó. Esto no le gustó nada al presidente de River, que le muestra su disconformidad por un gol anulado contra Godoy Cruz 3 fechas atrás, pero todo termina en un quédate tranquilo, que bajo mi responsabilidad el pibe es bueno y ya. Al final termina ganando Boca. Este fue el partido de los supuestos 11-12 penales no cobrados a River, la mayoría por agarrones dentro del área. Tampoco yo quiero entrar en detalle porque me parece una exageración total esto. Sí es cierto que Lustó estuvo muy permisivo con los agarrones y demás. Entonces, Passarella, recaliente, lo llama a Grondona y según él la conversación es la siguiente. ¿Qué responsabilidad tenés ahora, Julio? No nos cobraron 5 penales. Vos lo que tenés que hacer es comprarte un arquero, responde Grondona. ¿Por qué no te vas a la que te parió? Sos saliva va y los 40 ladrones. Andate, hijo de remil cierra Passarella. Acá cualquiera puede decir, se lo dijo por teléfono, no se le animó al frente a frente. Bueno, sí, un par de días después del partido, en una reunión del comité ejecutivo de la AFA, obviamente asiste Grondona, también asiste Passarella, y ahí no solo le exige la suspensión a Lustó, sino que también le dice, Julio, da un paso al costado. Un mes y medio después, aproximadamente, River pierde la promoción con Belgrano y desciende a la B Nacional. El Bardo siguió. Si se quiere poner un punto de cierre, es la última conferencia de Passarella en la presidencia de River, en diciembre de 2013, en la que dijo esto. A River lo han perjudicado muchísimo. Muchísimo. En este campeonato a River lo han perjudicado tremendamente. Por una pelea personal. Porque yo fui y le dije que se tenía que ir. Digo, lo que te decía, ¿te arrepentiste de esa pelea personal? ¿O te volverías a pelear con Grondona? Pero obvio que me volvería a pelear con Grondona, porque yo peleo por el bien del fútbol argentino. Voy a seguir peleando por el bien del fútbol argentino, desde afuera. Desde entonces, si se quiere, y también entre muchísimas comillas, la relación entre River y la AFA fue estable, siendo buenos, porque pasaron algunas cosas como la renuncia de Donofrio al comité ejecutivo en 2016. Bueno, algunos detalles más como lo que pasó con las copas con el escudo de Boca de Tapia, no sé si recuerdan, todo hasta lo sucedido con Atlético Tucumán. River, que fue el único equipo que decidió no presentarse a jugar en la primera fecha de la Copa Superliga. Como dije al principio, si les interesaría que haga una segunda parte, yo no tengo problema, historias para contar hay y muchas. Y como dijo un filósofo llamado Julio Humberto Serrat, no se olviden que todo pasa y todo queda.